vas a ver algo acojonante. Ferrari F1. Soy Jesús y estáis en Back to the Scalectry. Hola compañeros, aquí estamos de nuevo. Hoy le toca el turno a la velocidad. Tenemos este bonito Ferrari de Scalectry, ¿vale? En el que pertenece a, creo que fue el año de fabricación, en el 2004, 2004, por ahí. ¿De acuerdo? Luego ya empezaron a fabricarse los monoplazas más estrechitos. Este todavía es de los anchos, ¿vale? Como podéis apreciar. Bien. Os contaré lo que le he hecho para que mejore, ¿de acuerdo? Os lo abriré ahora para que lo veáis también. Pero os voy a contar un poquito por encima, así por fuera, como ya podéis estar observando, qué es lo que le hemos hecho a este coche. Bueno, en la parte delantera, en los neumáticos, hemos rebajado hasta eliminarles completamente el dibujo que traían de fábrica, de serie. ¿Eso qué quiere decir? Que le hemos quitado aproximadamente 1 milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros, como mucho, 1 milímetro, 1,5 milímetros. De esa forma hemos conseguido que la guía, como podéis observar, la guía entre hasta el final completamente. ¿Veis? Que prácticamente está al fondo. Entonces, en este modelo, porque en el canal tenéis preparaciones de varios Fórmula 1 de Scalectry, en este modelo he optado por dejar la guía libre, o sea, no la he fijado en ningún sitio, he dejado la vía libre y he dejado el tren delantero libre. Lo único que he hecho ha sido rebajar el neumático, ¿vale? Porque quiero que haya más opciones. No quiere decir que esta vaya mejor que la otra, todas van a ir bien, pero quería dar una opción a esta y ver su comportamiento también. Y el coche va genial, el coche va muy bien, muy bien. Siempre que la guía y el morro esté dentro y la guía vaya donde tiene que ir, ¿vale? Que entre hasta el final, pues perfecto. De esta forma conseguimos también, al dejarla libre, que si hay algún imprevisto, ¿vale? La guía baje, ¿de acuerdo? Porque el coche bote o por lo que sea, pues la guía sigue permaneciendo dentro del carril, ¿de acuerdo? Porque se mueve, ¿vale? Entonces, en este coche he optado por esta preparación y lo he probado y va bastante bien. Bueno, pues eso en el tren delantero. En el tren trasero hemos acanalado la llanta de nuevo, como hemos hecho en otros coches, ¿vale? De la marca también, de Scalectry. Ya sabéis que los neumáticos que traen son un poco especiales porque tienen un ancho en la llanta donde no encaja casi ningún neumático, por no decir ninguno, nada más que los suyos, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hemos hecho ha sido acanalar la llanta de nuevo para poder montar un neumático de Fórmula 1 de la marca NSR. Yo le he puesto unas líneas de color rojo para distinguirlos de otros, ¿vale? Porque este modelo, el compuesto, es la referencia 5265 Black. Es la misma que el rojo, el mismo compuesto que llevan los F1 de la goma roja, que es la de máximo agarre y altas prestaciones, pero yo la compré en negro, ¿de acuerdo? Pero es la referencia 5265 Black. Van genial, duran muchísimo y tienen muy buen agarre. Entonces, para poder montarlo en la llanta original, hubo que acanalar la llanta, ¿vale? Si tenéis dudas de cómo acanalar la llanta, tenéis un tutorial, un vídeo tutorial en el canal. Buscarlo y ahí veis cómo se acanala la llanta, para que encaje perfectamente el neumático, ¿vale? Bueno. Más cosas. Yo lo llevo solo cogido con un tornillo, ¿vale? El coche, como ya sabéis, este coche encaja por atrás, por aquí, y yo lo llevo cogido solo por un tornillo. Y al eliminar, a ver que os muestre, al eliminar los dos tornillos laterales que lleva aquí, conseguimos esto, ¿vale? Conseguimos que haya esta basculación,
necesaria, como ya sabéis, en todos los vehículos y en este F1 más todavía. Entonces conseguimos que esa basculación sea muy buena, ¿vale? Y entonces el paso por curva es muy bueno, es genial, ¿vale? Eso ha sido eliminando los dos tornillos laterales. El tornillo central lo mantenemos, ¿vale? Por supuesto que las trencillas simples y las pletinas, pues con la presión adecuada. Ahora os voy a desmontar, ¿vale? Para que veáis por dentro. Este coche se desmonta distinto a los otros F1, ¿vale? Porque va, ahora lo muestro, lleva este tornillo principal central muy largo. Vale, aquí. Y ahora os lo muestro. Hay que, para poder desmontarlo, recordar que hay que quitar estas dos barras que simulan la suspensión, que entran en cada rueda delantera, ¿vale? En el soporte de cada rueda entran estas dos barras que salen de aquí, las superiores, ¿vale? Las superiores hay que quitarlas para que podamos sacar la carrocería. Bien, entonces una vez que se saca de delante, lo único que tenemos que hacer es sacar de detrás, tirando, ¿vale? Con cuidadito, ¿vale? Hasta que se oye el clic, ¿de acuerdo? Y ya la tenemos fuera, que esta parte es la que encaja, ¿vale? Esta parte de aquí es la que encaja junto con el alerón para mantenerlo en su sitio. Bien. Pues os muestro, ¿vale? Os muestro, el motor no se ha tocado nada, lo único que he hecho ha sido darle más prestaciones, que ya lo contaré más adelante en otros vídeos, quitándole vueltas al bobinado, y hemos conseguido que el F1 pues se comporte decentemente, ¿vale? Ya veis que todo está igual, las pletinas están igual, todo de serie prácticamente, y si seguimos desmontando, ¿vale? Si seguimos desmontando, quitaremos el embellecedor que tenemos delante por la parte de abajo, vale, lo quitamos y sacaremos en este caso la bancada que va totalmente, vale, si veis cómo encaja, veis que encaja en esta postura, ¿vale? Aquí y hacia abajo, ¿de acuerdo? Y nos quedamos con el chasis sin la bancada, con su alerón puesto, que también se puede desmontar evidentemente, y nada más. Bueno, pues aquí tenéis el motor, el F1, como he comentado, y lo que hemos hecho ha sido poner un piñón de 10, ¿vale? Para aumentar la velocidad punta, y entonces tenemos desarrollo 10, 27. Los cojinetes de serie, todo de serie, ¿vale? Y no tiene nada más, ¿de acuerdo? No tiene nada más. Es lo único que le hemos hecho a este coche, ¿vale? Entonces, pues nada, chicos, lo vuelvo a montar otra vez para que lo veáis montado, ¿vale? Y os dejo con él en mi tramo para que veáis cómo va, ¿vale? Es una preparación muy simple, fácil, y el coche va estupendamente, va genial. Por supuesto el imán fuera, ¿no? Como ya habéis visto, el imán se lo hemos retirado, ¿vale? No lleva imán. Y nada, os lo dejo montado y os paso al tramo. Bueno, chicos, pues aquí lo tenéis montado, como podéis observar, ¿vale? Y nada, con su basculación como he mostrado antes. Y nada, espero que os guste y os dejo en el tramo con él, ¿de acuerdo? Venga, saludos. Voltaje 12,5.